El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 11.01. 2020 actualizado 11.01. 2020 Familia y Duo Creativo de Escritor Director Chupov Merkulova en 2018 presentó al público sofisticado su nuevo trabajo, que tal vez, y no, sorprendió a todo, entonces, ciertamente, no dejó indiferente a nadie. El hombre que sorprendió a todo, es una película al borde de la locura. La trama es contradictoria, molesta e hipnotiza al mismo tiempo. El regusto de las emociones con el tiempo se asentará espuma, dejando a la compréhension principale, son los cambios internos en el hombre. Y sorprendió a todo, y no el componente externo desafiante. De que trata la película, el hombre que sorprendió a todo. En las tierras salvajes de Siberia vive la familia del guardabosque Yegor Korchunov, su mujer, su hijo y su sugro. Egor Petrovich es un auténtico hombre ruso, duro y fuerte. Una vez, tras disparar a un cazador furtivo en el bosque, el protagonista pierde el conocimiento. Los médicos imitant un veredicto, cancer en phase terminale, solo le quedando meses de vida. Egor prepara con sangre fría los documentos necesarios, regalo, poder para la estabilidad financiera de la familia tras su muerte. El hombre no comparte su problema de salud ni siquiera con su más allegado, pero todo el secreto sale a la luz tras una nueva pérdida de conocimiento. Su esposa Natasha Elo le va a un profesor visitante de Moscú, a un chamán local, pero todo es en vano, las fuerzas abandonnant poco a Egor. El brujo bebedor cuenta en broma o en serio al guardabosque un cuento sobre un gorrión que burló a la muerte. El astuto pájaro rodó por el polvo y se convirtió en pato. Así, la muerte se marchó sin reconocer al Draco. La leyenda del Draco de Jamba se convierte en una guía para la acción, un hombre se disfraza con ropa de mujer con la esperanza de burlar a la muerte. Los aldeanos y la familia perciben a distancia al Korchunov pintado con una miniatura de color vivo. Tras su transformación, el cazador no emite ni un solo sonido. Así que no tiene oportunidad de dar explicación a los demás. Se adentra en el bosque, comiendo baya y tuberculo. Egor soporta valientemente, y en silencio, el acoso de los demás y las penurias de la vida como ermitaño. Ante del nuevo diagnóstico, su mujer vuelve con él, aceptando también en silencio la nueva apariencia de su marido. Una nueva resonancia magnética revela que el tumor ha desaparecido. El significado de la película, el hombre que sorprendió a todo, el tema central es la historia leyenda sobre el gorrión Jamba que venció a la muerte, por lo que la propia película se asemeja a una parábola. La atmósfera general de la película es d'un surrealismo rayano en la fantasia. Lo que ocurre, por un lado, tópico y, por otro, demasiado fabuloso. Las patentes y extraña metamorfosis que ocurren con el brutal guardabosque se entretejan en la sencilla vida del pueblo. Lo primero que viene a la mente es que la película muestra los problemas de las personas de la comunidad LGBT. Así es exactamente como el protagonista es percibido por los demás personajes de la película. Si el dúo de director perseguía tels objetivo, distaba mucho de ser el primero. Aunque la película enseña la misericordia y la tolerancia con cualquier persona, un enfermo, en el caso de Egor, un escolar, el hijo del guardabosque, un gay, todo, sin excepción, necesitan comprensión y aceptación por parte de los demás. El hombre que sorprendió a todo, puede interpretarse como una alegoría profunda y mística. El guardabosque symboliza a la persona corriente, el tumor canceroso symboliza un problema emergente, un conflicto interno, los habitantes del pueblo siberiano simbolizan nuestra sociedad, a veces despiadada. La vida de Korchunov de la muerte es un intento de romper el sistema, de perturbar el curso habitual de los acontecimientos. La multitud es capaz de pisotear incluso a un antiguo líder, si atropellado o su opinión diferente de la opinión mayoritaria. Egor Petrovich, un hombre respetado en el pueblo, de la noche a la mañana se convierte no solo en un paria, sino que arriesga su vida. A la par con una apariencia contradictoria. Su mujer pronuncia amargamente,
y tu nous pued morir como un ser humano. Pero al final vuelve con su maltrecho marido medio vivo. La esna en la que la propia Natalia Maquilla a su marido muestra claramente el perdón y la aceptación total de ella, pero ya con otro marido. El amor de la esposa es verdaderamente misericordioso y sufrido, tal como él lo describió el apóstol. Esta nota es tomada como base por el equipo de guionista, una larga vida de sí mismo conduce a Egor a la fuente, a la mujer que ama. El sentimiento de Egor y Natalia se convierte en el punto final del tratamiento oncológico. El espectador se ve obligado a pensar habría ayudado la mímica al protagonista a vencer el cáncer de no ser por el apoyo de su mujer? El significado del final de la película en las última escena, el espectador ve como vuelven a examinar al protagonista en el hospital. Los médicos susurran entre ellos dónde ha ido a parar el tumor del paciente. La cámara muestra en primer plano a Egor en la sala del hospital. Su expresión facial y su ojo hablan de calma y serenidad. La enfermera está limpiando la cama del paciente y a ex-paciente el hombre que sorprendió a todo ha vencido a la mortal enfermedad. El final feliz se parece más a un sueño. En el final, Egor vuelve a ser el mismo. Es decir, exteriormente el mismo hombre, el padre de familia. Pero por dentro es completamente distinto, libre de pasión. El entorno del hospital es simbólico, las paredes blancas, la camisa, la nieve que se a por la ventana convierten a Egor en un ser sobrenatural, sin sexo, como un angel. Para él, la muerte ya no existe. Solo superando su propio miedo, complejo y orgullo, afloja el puno, como aconsejó el brujo al guardabosque, puis d'un ombre. Renacer por completo y encontrar la felicidad. Admin.